El enfoque del mensaje de Jesús fue el anuncio de la llegada del reino de Dios, y este anuncio no era nada nuevo en ese momento. Es más, ya se habían levantado muchos antes y aún después de él para recuperar el reino de Israel. Así que todos los grupos judíos esperaban el reino de Dios, y precisamente la agitación del primer siglo hizo a muchos pensar que la hora estaba próxima a llegar. Por ejemplo, para los celotes, que era un grupo guerrillero, era la hora de tomar las armas contra la fuerza romana para atraer el reino de Dios, en el cual el templo y su personal ya no estuvieran sujetos a la aprobación y la fuerza de los incrédulos. En el otro extremo, los saduceos no esperaban activamente el reino y se contentaban con mantener como mejor podían el culto del templo con la ayuda de las autoridades romanas. Y los esenios, al igual que los celotes, estaban listos para tomar las armas por el reino, pero se habían retirado al desierto en espera del momento oportuno, considerando que el templo estaba en manos ilegítimas. Por otro lado, los fariseos también consideraban que para que llegara el reino de Dios hacía falta acabar con el dominio de los paganos y restaurar así la autonomía del templo. Sin embargo, no habían hecho una abierta ruptura con el sistema romano, ni se habían lanzado a la guerrilla. Se dedicaban al estudio de las profecías y a la orientación supuestamente de la vida de las personas. Jesús traía una propuesta real y verdadera acerca del reino, y lo señala claramente con la alegoría de la vid que encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 15, la cual define al discípulo cristiano con permanencia en la palabra de Jesús. Esta permanencia es una realidad personal mediante actos estrictamente personales de amor, confianza, fidelidad, intercomunicación, disponibilidad para el sacrificio y el servicio hacia Cristo. Y como consecuencia dará frutos que en nuestro caso son el amor fraternal y la obediencia a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Lo que Jesús enseña era y es totalmente opuesto a los levantamientos que se habían hecho con anterioridad. Y como todo era opuesto, Jesús les dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. San Juan capítulo 15, verso 18 al 19. El Señor Jesús, antes de aquella traición de parte de Judas y ser llevado como un malhechor, antes del sufrimiento de los azotes, antes de la corona de espinas, antes de aquella cruz pesada y de todo el martirio al estar colgado con los clavos en pies y manos, sigue consolando a sus discípulos y les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Le encarga nuevamente que se amen entre sí, los alienta contra el odio del mundo y contra las persecuciones. De esta manera quiero invitarles a pensar en el tema una comunión duradera, la cual es en base a la permanencia en el Señor, la permanencia en su palabra y la permanencia en su amor. Una comunión duradera en base a la permanencia en el Señor, según el versículo 1 al 6 de San Juan, capítulo 15, nos lleva, hermanos, a pensar en que esa comunión es uno de los aspectos del reino de los cielos, en Cristo Jesús. Un reino que ya es, pero todavía no. Es decir, ya está entre nosotros, pero aún falta su manifestación total en la segunda venida de Cristo. Pero mientras aún llega el tiempo de la manifestación de Cristo, tenemos que permanecer en Cristo, pues no somos del mundo, por lo tanto seremos rechazados. Lo que Israel no pudo dar a Dios, lo que Israel
no había hecho en obediencia a Dios, hermanos, Jesús lo dio, Jesús lo hizo. Por tanto, Él es la vid que produce, la casa auténtica digna de su nombre. Él es el verdadero Israel. Su padre lo plantó, lo rodeó de cuidados y lo podó a fin de que llevara fruto abundante. San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. En efecto, produce fruto dando su vida, derramando su sangre, prueba suprema de su amor. San Juan 10:11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 17 continúa diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El vino, que es producto de la uva, de la vid, es señal sacramental de esta sangre derramada para sellar el nuevo pacto. Es el medio de participar del amor de Jesús, teniendo comunión con Él y de permanecer en Él. Cristo, el auténtico tronco de la vid, invita, llama a todos los hombres por el amor del Padre y del Hijo a ser miembros de la vid verdadera. Claro, aunque Jesús mismo elige a los que han de ser miembros de Él, por lo tanto, no son ellos los que eligen, los hombres no son los que eligen, sino es Cristo, según San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por esta comunión, hermanos, el hombre se convierte en pámpano, en la verdadera familia de Dios, vivificado por el amor que es en Cristo Jesús, el cual glorifica al Padre Celestial. Tal es el verdadero misterio de la vid. Expresa la unión fecunda de Cristo y la Iglesia, así como su gozo permanente, perfecto y eterno. Yo soy la vid verdadera. Palabras del Señor antes de que Él fuese crucificado. En ese momento de comunión, en ese momento cuando Jesús estaba partiendo el pan con sus discípulos, en ese momento cuando Judas decide traicionarlo, Él da a conocer estas palabras alentadoras, las cuales, hermanos, son parte ahora de nosotros por la comunión que vivimos en Cristo. En segundo lugar, esa comunión duradera es en base a la permanencia en su palabra. Versículos 7 y 8 de San Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Durante la época de Cuaresma, es práctica común para muchos abstenerse de consumir algún alimento, alguna carne o bebida, o de realizar alguna actividad especial. Pero ¿será que la Cuaresma solo significa renunciar a algo material durante 40 días? De ahí viene la palabra Cuaresma, de 40. La Cuaresma es el tiempo en que los hijos de Dios se preparan para la crucifixión de su Señor y Salvador. En la cruz Cristo dio su vida, y es lo que debemos entender. Dio su vida por nosotros, cargando sobre sí nuestros pecados, y por su muerte Dios nos perdona y nos envía su Espíritu Santo. Es a través de su Espíritu que Dios continúa estando presente con nosotros cada día de nuestra vida, amándonos con su perfecto amor y enseñándonos todas las cosas que Él habló. De eso se trata la comunión duradera, que nosotros permanezcamos en su palabra, la cual nos alimenta, pues no solo de pan vivirá el hombre, escribe Mateo en el capítulo 4, verso 4. Pues su palabra es la que nos limpia, San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Y esa misma palabra es la que asegura la armonía de nuestras peticiones con la voluntad de Dios, y no un levantamiento, hermanos. No un levantamiento como los celotes o esenios, tampoco un acomodo al mundo como los fariseos y sacerdotes y escribas a los romanos, sino, hermanos,
una comunión a través de la sola Escritura, la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Los discípulos tenían que recordar todas estas cosas que habían aprendido del Señor, quien estaba a punto de ser capturado sin que ellos lo supieran. Por eso les vuelve a mencionar la promesa del Espíritu Santo en el versículo 26. Pedro dijo una ocasión: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, sus palabras son eternas, permanecen para siempre, según lo expresa Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra que Jesús el Señor había enseñado a sus discípulos aquella noche sería el motivo del gozo cumplido en sus discípulos. San Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra debe producir gozo en nosotros en todo momento y aún en este tiempo en el que hoy estamos viviendo. Jesús nos dijo, en tercer lugar, que debemos nosotros permanecer en su amor. La comunión duradera que tenemos en Cristo, hermanos, es en base a la permanencia en su amor. El versículo 9, 10, 12 y 13 de San Juan 15 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos habla a que nosotros continuemos en ese gozo de su amor, para que podamos nosotros superar toda situación difícil. Como es evidente por las palabras siguientes, como Jesús dice: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. El espíritu obediente del verdadero discípulo, el cual fomenta y atrae la continuación y el aumento del amor de Cristo, y este el secreto aún de su propia permanencia en el amor del Padre, este discípulo, hermanos, debe también amar a su Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Jesús no hace énfasis en amigos, sino en el acto de poner su vida. En otras palabras, Jesús está diciendo: uno no puede manifestar amor, mayor estima por los seres queridos que entregar su vida por ellos. Y este es el amor que hallaréis en mí, dice Jesús. Por lo tanto, teneos en sujeción absoluta a mí, enseña el Señor. El mandamiento del amor fraterno y su práctica es la máxima expresión de la transformación, de la comunión con Cristo operada por el Evangelio o buena nueva del reino de Dios. Aquellos a quienes Dios ama como Padre pueden despreciar el odio de todo el mundo. Como el Padre amó a Cristo, que fue digno hasta lo sumo, así amó a sus discípulos que eran indignos. Así nos ama Él. Todos los que aman al Salvador deben perseverar en su amor y crecer en esta comunión con Cristo y aprovechar todas las ocasiones para demostrarlo. Y el tiempo en que vivimos es un tiempo para demostrar este amor y esa comunión con el Señor. El obedecer sus mandamientos implica permanecer en el amor de Cristo. Jesús hacía un llamado a sus discípulos aquella noche a que permanecieran en Él, porque el tiempo que iban a vivir, el tiempo en que iban a apresar a Jesús y llevarlo a la cruz, iba a ser difícil para los discípulos. Pero esas palabras, esa palabra viva, ese amor de Cristo, fue lo que mantuvo de pie a los discípulos, a pesar de su incredulidad. Pero esa palabra estuvo sustentándoles y haciendo que esa comunión durara a pesar de nuestra propia incredulidad. Jesús, a pesar de la traición de Judas Iscariote, siguió con su propósito claro de hacer lo que el Padre le agradaba.
pasar aquella hora tan dolorosa que lo llevaría a la muerte, pero también a cumplir todas las promesas que el Padre en su sola voluntad tenía para su pueblo. No hay mayor ejemplo de comunión con el Padre sino la de Jesucristo mismo, nuestro Señor. Así que juntos digamos, como el Señor dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios nos llama a vivir en comunión con Cristo. Y este tiempo de Semana Santa no debe ser un tiempo como muchos acostumbran a hacerlo año con año, sino un tiempo de poder fortalecer nuestra comunión con Cristo por medio de su palabra y su amor, ya que separados de Él, nada podremos hacer. Yo te invito a creer en el Señor y poder en Él tener esa comunión que hará que tú puedas seguir adelante a pesar de la hora más difícil que puedas vivir en tu vida. Dios te bendiga, a Él sea la gloria. Amén.